que vamos a ver qué pasó ayer en Francia, donde pues, la extrema derecha pareciera estar contenida por una especie de Frente Popular, un partido, bueno, una unidad de partidos políticos que iban desde pues, partidos de extrema izquierda, socialistas, republicanos, y una de las uniones más variopintas de la política francesa. Eso para contener a Marianne Le Pen y a la llamada extrema derecha francesa. Voy hasta la Universidad Complutense de Madrid. Leticia Ruiz Rodríguez, como siempre, bienvenida a Panamá. ¿Y qué pasó ayer en Francia con con este movimiento variopinto? ¿Y qué significa esto? Es decir, ¿podrán partidos tan disímiles pues convertirse en un muro de contención contra la extrema derecha y algo que puede repetirse en el resto de Europa? Leticia, bienvenida y buenos días. Y buenas tardes para ti. Es efectivamente lo de anoche, no sé si era algo no previsto, porque realmente muchos fueron los sorprendidos, pero lo que vimos fue el efecto que tiene el sistema electoral en el caso francés, ¿no? Que permite como un segundo tiempo en el que los partidos políticos y las alianzas pueden reorganizarse, ¿no? Entonces, bueno, pues a lo que asistimos es a algo que hemos visto desde hace tiempo, que es el veto que se le ha acuñado a la derecha radical y la capacidad, en este caso, sí sorprendente, de coordinación de los electores franceses para, bueno, para reducir el margen de victoria de reagrupamiento nacional, ¿no? Que por otra parte, cuando hacemos la comparación entre cómo le fue a unos partidos y a otros, podemos ver que realmente estamos comparando a un partido, reagrupamiento nacional, con algunos bloques, ¿no? A los que es verdad que acumularon muchos escaños, pero que esto no tapa un fenómeno ascendente que es el de la derecha radical, ¿no? En Francia. Porque si desmenuzamos este resultado, el antiguo Frente Nacional es el partido más votado. Claro, el antiguo Frente Nacional, no, realmente el partido más votado es Ensemble, que es como un grupo de centro Mm. que encabeza Macron. Pero bueno, es verdad que en sentido estricto es una especie de movimiento con distintos, tienes razón, con distintas agrupaciones. Pero si miramos siglas partidistas, efectivamente, Reagrupamiento Nacional es el más votado. Luego tenemos el Nuevo Frente Popular, que es una amalgama de partidos de izquierda muy diverso, con muchos problemas de coordinación, para actuar de forma coordinada, que es digamos, el que se ha acuñado pues, la condición de ganador de la noche, ¿no? Bueno, ganador de Francia. Es replicable porque Francia en los años 30 fue también el innovador con ese llamado Frente Popular, cuando alguna decisión en Moscú dijo, tenemos que aliarnos con nuestros enemigos tradicionales, que eran los socialistas, para poder contener a los partidos fascistas. ¿Esto puede replicarse en el resto de Europa? Pues lo que sucede es que como el sistema electoral francés es tan particular y no existe en otros casos esta segunda vuelta en elecciones legislativas, pues digamos que ese componente de estrategia y de coordinación tendría que ser en un primer movimiento, en un primer momento. Es como si ahora en España de partida pues se dijera, venga, vamos a crear una gran coalición, ¿no? Imaginemos que si ya crear una gran coalición para gobernar es difícil, crearla de manera antes de las elecciones, pues es muy complicado. Entonces, en ese sentido, yo creo que el caso francés de lo que nos habla es de cosas que estamos viendo en Europa, estamos viendo polarización, estamos viendo el auge de partidos de derecha radical, pero creo que no se puede trasladar a maniobras que podamos ver en otros países europeos, ¿no? Porque Francia tiene la particularidad de que es el único país presidencialista de toda la Unión Europea. Todos los demás son parlamentaristas, es decir, son regímenes parlamentarios. Así que esta elección mantiene a Macron en la presidencia. Pero ¿cuál es la consecuencia de esto? Eso es. Ayer se eligieron a los diputados, ¿no? A los miembros de la Asamblea Legislativa.
esta Asamblea Legislativa, digamos que opera por un lado y el presidente de la República, Emmanuel Macron, opera por otro. ¿Qué sucede? Que cuando se produce una situación como la que parece que se va a vivir de cohabitación, ¿no? Es decir, que la fuerza más votada no es la fuerza del presidente de la República, pues entonces el presidente de la República pierde muchas competencias. Y entonces a lo que asistiríamos sería a un presidente de la República con competencias sobre todo en materia exterior que tendría que resignarse a no sacar adelante lo que son sus leyes más queridas, ¿no? En este caso, pues un tema de prestaciones de desempleo, una cuestión de eutanasia, el presupuesto, esas cuestiones tendría que resignarse a que a partir de ese momento la batuta en los asuntos domésticos la lleve quien sea fungido como primer ministro o primera ministra por parte de la Asamblea Nacional. O sea que esa es la consecuencia más inmediata es esa. Macron ve reducido su poder, se produce una, digamos, una convivencia, ellos lo llaman cohabitación, entre el poder simbólico del presidente de la República y el del primer ministro, y a partir de ahí, pues supongo que contar los minutos hasta que Macron decida convocar nuevas elecciones, que de momento no puede hacer hasta dentro de un año y que él ha dicho que agotaría mandato hasta el 2027 porque luego él ya no puede volverse a presentar. Bueno, ¿cómo se vio esto del otro lado de los Pirineos? Alonso Correa, bienvenido a Panamá. muy buenos días a todos y bueno, se vive de la misma manera en la que lo está viendo Leticia. Tenemos una vista casi unilateral desde aquí, desde Madrid, y es creo que el resultado pues esperado. Después de la primera vuelta donde Le Pen demostró bastante solidez en las elecciones, esta nueva unión con pues, más de 200 candidatos que dimitieron, que se resignaron a la candidatura para aglutinarse, ¿no? En ellos los votos, parece que les salió bien esta estrategia y consiguieron pues, demostrar una unión, una solidez en contra de esta nueva ola de derecha por parte de Le Pen y Bardella, que pues ha demostrado también calar bastante fuerte y ser una amenaza para el futuro. Esta estrategia de aglutinar votos, de crear el nuevo Frente Popular, de aliarse centro-derecha con la izquierda, pues es una estrategia que le funcionó ahora, que le funcionó en estas elecciones, pero que muy posiblemente dentro de 3 años, si es que llegan a las elecciones presidencialistas, pues tendremos que ver una nueva táctica, un nuevo método para tratar de frenar una derecha que lo único que va a hacer es crecer en estos próximos años y lo único que va a hacer es demostrar que o unos no saben gobernar y son ellos los únicos capaces, o que el país simplemente se vaya rompiendo, porque realmente si se ve algo claro, algo clarísimo en estas elecciones y en el mapa más que nada, tanto las europeas como esta segunda vuelta de las legislativas, es que Francia, está completamente rota, ¿no? Está completamente dividida entre derechas e izquierdas, y esta grieta de la que se hablaba en 2016 con el auge de Trump, de que los demócratas y los republicanos se han alejado tanto que parecen odiarse más que tratar de unificar el país, se ha desperdigado por todo el mundo y ahora nos hemos encontrado con países completamente rotos, con países que tienen dos grupos sociales que se odian, que se detestan y que lo único que quieren es ver perder al otro, y que muy posiblemente se vea aprovechado por grupos de Le Pen, que ya obtuvo en esta primera vuelta el 33%, y que muy posiblemente de mantenerse el status quo, de seguir esta política laxa de Macron, de tratar de apoyar con casi 20.000 millones con la Unión Europea a Ucrania, de apoyar a dos bandas, a Palestina y a Israel, de ser este pivote en Europa, pues va a tener una sociedad, en su gran mayoría, la Francia que vota Le Pen, que va a crecer, que va a seguir disgustado con sus políticas, que no va a haber ningún cambio, y que lo único que va a hacer es, de nuevo, esperar y utilizar este viento que le llegue para las presidencialistas y derrocar a Macron, tal vez, con una mayoría nunca antes vista, si no cambian tanto sus políticas como su táctica.
Bueno, Leticia, esto se puede entender también bajo la lectura de la victoria laborista en Inglaterra. Es decir, que Europa, a pesar de lo que dice la lógica, está girando hacia el centro, no hacia la derecha como todos pronosticaban. Sí, anoche yo estaba pensando eso. Es difícil, ¿no? El caso británico se escurre un poco de las comparaciones, ¿no? En primer lugar, por algo geográfico muy básico, pero que condiciona mucho y es esa condición de isla, ¿no? Que hace que, bueno, pues lo que sucede allí muchas veces sea muy subgénero, muy propio, ¿no? En el caso británico, lo que hemos visto es los ciudadanos diciendo no a la continuidad de más años del Partido Conservador, fundamentalmente por dos razones, ¿no? Una, porque el tema del Brexit en realidad no ha reportado nada de lo que se había prometido, y lo segundo es porque no ha habido políticas amables para el electorado para paliar una crisis económica que, bueno, a los ciudadanos se les ha vendido como que está también muy relacionada con la guerra de Ucrania, ¿no? Entonces, bueno, yo es que creo que en el caso de Inglaterra se puede explicar digamos, como la derrota del Partido Conservador tras muchos años de desgaste, y que en el caso francés, al contrario, lo que estamos viendo es que digamos que el partido en el gobierno en realidad no se ha desgastado tanto como todo parecía augurar, ¿no? Porque tenemos un partido en el gobierno que probablemente es por lo que Macron convocó las elecciones, ¿no? Aunque hay muchas hipótesis sobre esto y es difícil tener una explicación racional al porqué de esta convocatoria de elecciones anticipadas, pero estamos viendo que el partido de Macron en realidad, bueno, pues sí, ha perdido apoyos, venía de una trayectoria debilitada. Ya en las elecciones del 2022 no obtuvo mayoría en la Asamblea Nacional, pero resiste un poco el envite, ¿no? Entonces, a mí me cuesta un poco encontrar una relación entre lo sucedido en el caso británico y en el caso francés, porque para mí en el caso francés el titular es la fuerza creciente de la derecha radical, ¿no? Y que esto es el resultado de una operación de manufactura que ofrece el sistema electoral, ¿no? Alonso, ¿cómo puede leerse esto hacia América? Porque en América pues, vienen unas elecciones en Venezuela donde pues pareciera que debe perder el régimen chavista después de 25 años en el poder. Pues puede entenderse Sí, de que las coaliciones funcionan y que pues la gente está buscando más el centro que algún extremo de izquierda o de derecha. yo creo aquí para hacer un análisis utilizando a Francia como ejemplo, lo principal de la victoria del nuevo Frente Popular y en gran parte campaña que también desbarató un poco a los Tories en Inglaterra, fue justamente la guerra en Israel y el conflicto ucraniano, que ha debilitado enormemente la política europea. Estas grandes masas de dinero que se envían, pues al final al público votante, al ciudadano de pie que no ve esto como beneficio propio, al final afecta y trata de utilizar el voto como castigo para esto. Y en gran medida en las celebraciones de las elecciones se ven muchas banderas de Palestina recorriendo París. Esto quiere decir que el votante es consciente de este conflicto y es consciente de que la ayuda militar que envía Francia a Israel, a Ucrania, lo único que hacen es alargar el conflicto, alargar el sufrimiento, y eso se ve reflejado en el voto. Buscan, eh, puede llamarse demagogia, puede llamarse como quieran, pero buscan promesas electorales que traten de cesar el conflicto. Esto en América no sucede. ¿Y qué es lo que pasa con el caso de Venezuela? Es, ya lo hemos visto, es casi eh, inabarcable lo que puede suceder en las elecciones venezolanas. Sí, es primera vez que el régimen de Maduro está debilitado y detrás en las encuestas, pero de nuevo, eso es papel mojado, no tiene ningún tipo de valor hasta que se vean los resultados electorales del 28 de julio.
¿qué es lo que puede suceder? Y esto es algo bastante interesante que ocurrió en las elecciones pasadas y en las pasadas a esas, es que cuando Europa toma un rumbo, América parece tomar el rumbo completamente contrario. Entonces, estamos viendo que Europa, en su parte, tanto las parlamentarias europeas, tanto las generales de aquí de España, como las francesas, como las alemanas, como las inglesas, han tomado pues, el centro izquierda, han ido en otra ruta, mientras que en América, por ejemplo, el ejemplo de Milei, cogen la derecha más radiante, más feroz, más directa, y esto puede verse también si las elecciones en Venezuela logran tener la transparencia necesaria y los agentes de la ONU que están de observadores consiguen retener el control en estas elecciones, posiblemente veamos un rebote del péndulo hacia la derecha más absoluta y una victoria, la primera victoria electoral de la oposición en Venezuela. Pero esto hay que verlo con esa vista de que las elecciones en Europa no afectan casi en nada, sino es que lo convierten en inversamente proporcional en las elecciones comparadas con las elecciones americanas. Bueno, así andan las cosas, Leticia. Por último, ¿tú cómo ves la situación en Venezuela? Bueno, yo creo que un poco en la línea de lo que señala Alonso, hay dos aspectos muy similares, ¿no?, al caso francés. Uno es, dentro de las grandes diferencias, uno es la enorme polarización que hay en la sociedad venezolana y que en caso de un resultado, imaginemos, de un cambio de gobierno, pues la tarea de reconstrucción de los lazos entre los venezolanos va a ser notable, ¿no? Y luego la otra similitud que encuentro y que es importante poner sobre la mesa porque ha sido una de las cosas que ha postergado o ha retrasado el cambio en Venezuela es la coordinación por parte de un grupo de partidos para presentar una única candidatura, ¿no? Entonces, bueno, pues esto que lo vemos tanto lo hemos visto en Francia como en Venezuela, ¿no?, que es por el caso que me preguntas, creo que son dos aspectos destacados. De ahí en adelante, pues todo va a depender de cómo de cierta sea la voluntad del gobierno venezolano de que las elecciones sean libres, limpias y competitivas, ¿no? Y qué capacidad van a tener organismos como la OEA o el Centro Carter o el gobierno de Estados Unidos de influir en que esto sea así, ¿no? Yo creo que está todo muy abierto, vamos a ser optimistas, vamos a pensar que está todo muy abierto y todavía hay espacio para que esas elecciones pues sean un poco más libres de lo que la precampaña nos ha anunciado, ¿no?, con esa Claro. persecución a la oposición. Bueno, Leticia Ruiz Rodríguez, catedrática de la Universidad Complutense de Madrid, Alonso Correa, también desde España, pues contándonos sus impresiones sobre este resultado en Francia. Sorpresivo porque se esperaba que el antiguo Frente Nacional de la extrema derecha pues ganase las elecciones, pero pues sirvió el muro de contención llamado de estos partidos de centro. Así que así andan las cosas.